Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana, por parte de la Iglesia de Cristo y Barracento. Más fácil decirlo que hacerlo. Una vecina se acercó para hablarme cuando trabajaba en este manuscrito. Estaba deprimida, con ideas suicidas. De unos 20 años y medio, no tenía un diploma de la escuela media superior, un trabajo o vida social. Se preguntaba si estaría sola por el resto de su vida. Todo la aburría terriblemente. Tenía una discapacidad física y comenzaba a darse cuenta de lo atrapada que estaba en el insano medio de su casa. Lloró sobre nuestro diván durante un rato. Mientras más ella hablaba y yo escuchaba, haciendo preguntas ocasionales, más era capaz de ver las rotas aristas de su mundo y sentir la profundidad de su agonía. No sabía siquiera dónde comenzar a repararla o resolver sus problemas. Pero ella no pedía consejos. Deseaba que yo me uniera a ella y mirara lo duro que el mundo se ve cuando me pongo en sus zapatos. Ese mundo se veía temible y apabullante. Deseaba que yo escuchara y estuviera disponible. El año anterior había aceptado a Cristo y ahora asistía regularmente al estudio bíblico y a la iglesia. Estoy seguro de que el pequeño grupo agradece que ella esté ahí. Sin duda están orgullosos, como lo estoy yo, que ella se haya hecho cristiana. ¿Pero alguien tiene una idea de lo que ocurre en su vida? ¿Dolor, agonía, soledad? ¿Le importa a alguien? La pregunta más importante es, ¿realmente me preocupa? Me vino a la mente esa voz penetrante que una vez me dijo con tantas palabras: Pete, mientras tu Dios no sea cálido, sensible y compasivo, pienso que seguiré siendo agnóstico. El conflicto entre la iglesia contemporánea y el ministerio de la encarnación. Cuando me hice cristiano, sentí una agobiante carga por mis amigos y familiares que no conocían el amor de Dios en Cristo. El mensaje de perdón gratuito y del amor incondicional de Dios puso mi corazón en llamas. Lo que comenzó tan puro se convirtió en algo parcialmente contaminado con el tiempo. Aprendí de la oración, el estudio de la Biblia, el evangelismo y el hacer discípulos. Llegué a aprender sobre el liderazgo, la predicación, el pastoreo y la multiplicación de los líderes. Cuidé de las personas para Cristo lo mejor que pude y traté de conducirlas a la verdad sobre Dios. Sin embargo, mi énfasis estaba en salir a ser discípulos y hacer crecer a la iglesia. Necesitaba gente que respondiera. No era tanto que fueran trofeos, pero había algo que necesitaba que hicieran y fueran. De manera que yo pudiera llevar a cabo la misión de Cristo con mayor efectividad. Allá afuera había un mundo entero que necesitaba a Jesucristo. Iglesias que fundar, gente que entrenar, pobres que alimentar. Se hizo difícil distinguir entre amar a la gente por lo que son en vez de utilizarlas porque podrían unirse a la misión. ¿Necesitaba que estas personas se convirtieran a Cristo a fin de desarrollar la iglesia o mi programa? ¿O simplemente podría deleitarme en ellas como seres creados, hechos a la imagen de Dios? Estaba tan profundamente ocupado en lograr que el trabajo de Cristo se hiciera que se volvió imposible distinguir la línea divisoria. Independientemente de eso, no tenía tiempo para averiguarlo de manera alguna. Simplemente había mucho que hacer. No recuerdo que la encarnación haya sido nunca erigida como modelo que define lo que significa ser un cristiano o como modelo de liderazgo. No sabía cómo hacerlo, lo que significaba o lo que sería en la práctica. No estaba en el currículo del seminario. El énfasis estaba en aprender de manera que yo pudiera enseñar a otros. Así que enseña e instruye. No, escucha y aprende. Eran los comportamientos dominantes que esperaban de los líderes entrenados. Entraría en el mundo de las personas solo lo suficiente para cambiarlas, no necesariamente para amarlas. La distinción es ligera pero enorme. Antes de su muerte, el sacerdote católico romano Henry Nouwen pronunció estas palabras: Creo en la lucha por muchos de nosotros que somos responsables de guiar y servir en la iglesia de Dios. Una voz dice triunfar y realizar. Se trata de la voz que Nouwen dice se pasa la mayor parte de su vida escuchando. Él enseñó en Notre Dame, Harvard y Yale. Escribía más de un libro al año. Su programa de disertaciones y ministerio constantemente amenazaban sofocar su vida espiritual. La otra voz era Dios, diciéndolo que lo amaba incondicionalmente. No tenía nada que probar. Esta voz le decía que la meta del ministerio era reconocer la voz del Señor, su rostro y su toque en cada persona que encontraba.
Solo en los últimos 10 años de su vida, dice, prestó oídos de verdad a esa segunda voz. Con las siempre crecientes demandas que pesan sobre nuestras ocupadas vidas, es muy difícil escuchar esa segunda voz. Hacer más que introducirnos físicamente en el mundo de otras personas. Pasé 3 años en el equipo de la InterVarsity Christian Fellowship, una organización cristiana que trabaja entre los afroamericanos y los hispanos, atendiendo iglesias donde yo formaba de una minoría y tratando de comprender su mundo. Pasé 4 meses en las Filipinas trabajando con estudiantes universitarios a principios de los años 80 y un año en Costa Rica, Centroamérica, en 1985. Mi comprensión de la encarnación en ese momento se aplicó, en su mayor parte, a contextos interculturales. Fui como alguien totalmente inmerso en nuestra cultura y me convertí en uno más del pueblo. Cuando Jerry y yo nos mudamos a Costa Rica, nos encarnamos. De hecho, comimos su comida, arroz con frijoles 3 veces al día y carne 1 vez a la semana. Aprendimos su idioma, adoptamos sus costumbres y tradiciones y vivimos en una comunidad pobre como la gente común. Nuestra habitación era pequeña y espartana. Vivíamos como una gran familia, sacrificando nuestra privacidad y los cotidianos anhelos de espacio. Estaba debajo de una carpintería que arrojaba acerrín por los huecos del piso desde las 6 a.m. de lunes a sábado. Dejamos nuestro mundo físico y cultural. Abandonamos lo que era cómodo y familiar. Harry pudo decir a menudo, esto es duro y todo lo que hice fue dejar los Estados Unidos. Jesús dejó el cielo por la tierra. Sin embargo, en esa época no comprendíamos los principios de la salud emocional que se exponen en este libro. Esto limitaba severamente nuestra capacidad para introducirnos en el mundo de cualquiera. No sabíamos cómo mirar bajo la superficie de nuestra vida. Capítulo 5. ¿Cómo vamos a hablar de asuntos muy nuestros que nunca hemos explorado? Éramos incapaces de articular nuestras perspectivas historias cuando crecíamos y cómo impactaron nuestro presente. Capítulo 6. ¿Cómo íbamos a probar y explorar el peregrinar único de otras personas y los momentos definidores de su vida cuando no habíamos considerado seriamente los nuestros? No tomábamos en cuenta nuestros propios quebrantos y vulnerabilidad. Capítulo 7. Estábamos repletos de actitudes defensivas. ¿Cómo podíamos ir más allá de estas hacia una relación más íntima con ellos cuando ni siquiera comprendíamos nuestros propios mecanismos de autoprotección? Nuestra falta de comprensión de las fronteras y los límites nos hizo ir más allá de lo que Dios pedía. Capítulo 8. Si nos hubiéramos introducido y escuchado a fondo sin un sentido de nuestras limitaciones, probablemente no habríamos durado mucho. Y no sabíamos cómo apenarnos con la gente en su dolor y sus pérdidas. Nunca habíamos lamentado las nuestras. Capítulo 9. Aprender a encarnarse es el último principio de las iglesias emocionalmente sanas porque supone que progresamos en los otros 5. La medida en que maduran los primeros 5 principios es el grado en que soy capaz de encarnar en el mundo de otra persona. Las 3 dinámicas de la vida encarnada. En un nivel, la encarnación nos llama a dejar literalmente nuestras zonas de confort físico para encontrarnos con las personas donde ellas están. Por esa razón, nuestra iglesia se mantiene en un área densamente poblada como Elmhurst, Queens. Por esta razón, estamos comprometidos con una estrategia de pequeños grupos descentralizados. Por esta razón, deseamos plantear diferentes tipos de iglesias a lo largo de la ciudad de Nueva York. Estas salen al encuentro de las personas donde ellas están. Por esta razón, invertimos con toda intención nuestros recursos en estrategias de evangelismo que tienen lugar en las calles, tales como centros médicos, escuelas bíblicas de vacaciones y actividades de adoración. Así se sale al encuentro de las personas donde ellas están. Sin embargo, este nivel es de hecho la forma más fácil de practicar la encarnación. La vida de Jesús nos enseña las 3 dinámicas de lo que se ve en cómo encarnarse a fin de amar a otras personas, introducirse en el mundo del otro, aferrarse a sí mismo y estar suspendido entre 2 mundos. Los 3 niveles, aunque distintos, se dan simultáneamente, así para que tengan lugar una verdadera encarnación, ya sea como un vecino, compañero de trabajo, amigo, colega de la junta con el que disentimos, una esposa, un padre, un hijo. Todos los 3 componentes deben estar presentes. Tomado del libro Una iglesia emocionalmente sana de Peter Scazzero, Editorial Vida.